Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí, lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos. Estamos viendo la clase de Génesis, que le hemos titulado Bereshit, como está en el original en hebreo. Y el día de hoy vamos a continuar viendo lo que son las primeras 10 generaciones, los primeros 10 primogénitos del linaje de Set. Y la vez pasada, si recuerdan, estábamos viendo lo que correspondía a cada uno de ellos y le hemos pedido a muchos de ustedes que se los memoricen. Voy a darle paso a lo siguiente, porque creo que a causa de la nieve faltan algunos y no quiero desesperarlos a ustedes sin desesperar a los demás, así que voy a darle paso a eso, ¿ok? Pero nos quedamos viendo, si recuerdan, Enoc, y después de Enoc tenemos a Matusalén, después de Matusalén tenemos a Lamec, y después de Lamec tendremos a Enoc. Matusalén, el hombre que vive más años que todos, su nombre viene del hebreo Methú, que significa hombre, y Selak, que significa arma. También se utiliza en otras partes del Génesis como una flecha o también como un dardo. En este caso se le llama Matusalén al parecer porque era el hombre de una flecha o de una arma. Más apropiadamente también se utiliza la palabra Salén o Selach en hebreo para aquello que es lanzado. Podría decirse entonces que se trata de que su nombre signifique el hombre que lanza algún tipo de arma. Si le cambiamos a la parte de Matú, una letra solamente de Matú a Metú o a Metó, esto significaría muerte. Por lo tanto, su nombre podría significar aquel que con su lanza o con lo que lanza mata y produce muerte. Más probablemente es lo que significa. Su vida lleva 969 años, que es la vida más larga de todos los seres humanos en la tierra. Hoy miraremos un contexto muy importante acerca de lo que es la longevidad en cuanto a cuánto tiempo duraban los seres humanos y cómo es que esto al parecer se corrompe con el contexto de Génesis capítulo 6 desde el 1 al verso 5. El hijo de Matusalén
el hijo de Matusalén, ¿verdad?, vino a ser Lamec. Lamec, ¿verdad?, muy similar al mismo nombre que se utiliza para el linaje de Caín, las 5 generaciones de Caín que son mencionadas en Génesis capítulo 4. Aunque no se puede determinar totalmente el significado de lo mismo, sabemos que en el hebreo la última parte de Lamec, esto es Mec o Mac, en hebreo significa caer, bajar o descender. Pero también se puede utilizar en el contexto de alguien que es poderoso, robusto o un sacerdote. Él vino a ser el padre de Noé. Noé, ¿verdad? Muy interesante, Noé es el hijo de Lamec, Lamec el hijo de Matusalén, ¿ok? Matusalén el hijo de Enoc. Noé, ¿verdad? Su nombre, correctamente pronunciado, se marca un poquito fuerte en la parte final, como si fuera Noac, así como Ac, y se golpea hasta como que se escupe un poquito en la parte final. Noac, que significa realmente en hebreo descanso, reposo o alivio, así como lo dice el versículo 28, 5:28, habla acerca de este Noé. 29 dice, llamó su nombre Noé o Noac, que significa alivio o descanso, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y aquí se encuentran entonces las primeras 10 generaciones. Después de Set, Adán tuvo a su hijo que se llamó Abín y Caín. Caín mató a Abel, se le quita la primogenitura, continúa con Set, y luego de Set es Enos, y luego de Enos es ¿quién? Cainán, y de Cainán es ¿quién? Maalaleel, y luego de Maalaleel es ¿quién? Jared, muy bien, y luego de Jared, Enoc, y luego de Enoc, Matusalén, luego de Matusalén, Lamec, y luego de Lamec, Noac o Noé, ¿ok? Así son las 10 generaciones de memoria. La próxima semana, por favor, con las edades de lo que cada uno vivió. Recuerden que 930 Adán, 910 Sed, y así sucesivamente, 905, 895 y sucesivamente hasta la parte del final. Una vez más, Matusalén es quien vivió más tiempo que los demás, ¿ok? Ahora, lo que viene es tal vez uno de los pasajes más emocionantes y conmocionantes de toda la Biblia, ¿no? Génesis capítulo 6 del 1 al 5. Lo primero que es interesante, hermanos, es que la razón por la cual se coloca esta parte de la escritura aquí, precisamente entre lo que sería las 10 primeras generaciones y el diluvio. Es interesante encontrar esto en la Torá, en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, por el contexto de lo que significa, por la preparación al diluvio, por el tiempo prediluviano, ¿ok? Y una de las cosas que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es esta expresión, este mito realmente místico, de alguna u otra manera, que se ha hecho a través de estos versículos. Tomando 3 versículos de este relato, suscitan muchísimas interpretaciones que datan desde el tiempo del regreso del exilio de los judíos hasta el siglo XV, siglo XVI, y aunque denominaciones o cultos el día de hoy, como los testigos de Jehová, hablan de que si los hijos de los hombres son ángeles, realmente ellos sacaron su deducción, los testigos de Jehová, de la idea promisional del relato desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tratar de interpretar correctamente esta parte de la escritura, según como lo menciona aquí la palabra de Dios, y vamos a definir sobre todo las palabras hebreas que se utilizan y cómo es que se traducen en otras partes de la escritura para, pues, sobre todo poder interpretar correctamente esta parte de la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 1, reiteramos. ¿Cómo es que se coloca esta parte entre el periodo antediluviano y el diluvio? ¿Cómo es que se coloca? Muchos catedráticos, eruditos,
le llaman a esta parte un fragmento mítico. ¿Por qué? Porque realmente es un mito y es algo que como que no tiene nada que ver con la historia de las 10 generaciones en cuanto a dirección del diluvio, pero realmente sí tiene mucho que ver y ahorita lo vamos a ver un poquito con más detalle. Reiteramos, la Biblia, el Antiguo Testamento, fue traducido del hebreo al griego, a lo cual se le llama la Septuaginta. ¿Okay? Septuaginta significa 70, aunque realmente fueron 72. Los sacerdotes enviados de Jerusalén por el rey Ptolomeo para traducir la Biblia del hebreo al griego. ¿Okay? Cuando se hace esta traducción, reiteramos, ya hay una gran convicción, fábulas y leyendas místicas en los griegos. ¿Okay? Hay una grandes historias de lo que era la mitología griega y se traduce del hebreo precisamente al griego. Una de ellas, por ejemplo, ustedes saben que en el occidente se encerraba mucho la idea de la mitología griega. Hemos visto tal vez un poquito en la clase del domingo, donde los griegos creían, hermanos, que los dioses bajaban del cielo y tenían intimidad con las mujeres. Y como resultado de eso se colocaban lo que se llamaba un ser híbrido, o en pocas palabras, una persona que fuese mitad Dios y mitad hombre. Esta idea general, por ejemplo, nace con la fábula de Zeus, quien toma a una mujer y como resultado tienen un hijo al cual se llama Hércules. Así que cuando se traduce la Biblia del hebreo al griego, estas leyendas y estas fábulas son muy, pero muy famosas, hermanos, en el mundo griego. ¿Ok? Entonces esto no es muy anormal. Ahora, cuando leemos Génesis capítulo 6, del 1 al 2, 3 y 4, hay varias palabras que me gustaría analizar para que comprendamos. Tal vez la palabra más importante que vamos a estar mirando es la palabra del versículo 2. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿Ok? Una vez más, cuando habla aquí dice hombres, la palabra griega se identifica como un hombre masculino, un ser humano, un ser físico, tales como Adán, Seth y Caín. A ellos, dice la Escritura, que le nacieron hijas. Cuando dice hijas, habla de también seres humanos, esto es, seres físicos, una vez más, hijos de hombres. Y dice ahí, que viendo los hijos de Dios. Aquí, hermanos, esta es la parte más importante a traducir para el contexto correcto, la parte de lo que es hijos de Dios, del hebreo, Bene et Elohim, ¿ok? Bene et Elohim es la parte más importante porque lo primero que tenemos que ver es lo que significa la palabra Ben, lo cual ya hemos hablado, que habla acerca de hijos, descendientes, linaje, ¿ok? A Elohim, Elohim significa Dios, pero más correctamente, porque es plural en el hebreo, significa dioses, dioses, ¿ok? Ahora, pero es importante entender, hermanos, que esta parte de Elohim, por sí misma, cuando se le añade a esta parte de aquí, en vez de una H a una K, Elohim, entonces ya no significa dioses, lo que significa es poderosos o jueces, ¿ok? Poderosos o jueces o gente con autoridad. Eso es lo que significa, ¿ok? Cuando decimos Bene et ha Elohim, podría traducirse como hijos de dioses, número uno, o como hijos de poderosos, jueces o gente con autoridad. Levanten la mano, ¿quién me sigue, hermanos? ¿Todos aquí? Ok.
Ahora dice ahí, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahora, aquí la diferencia es la mención de los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Ciertamente la diferencia entre Benet et a Elohim, hijos de dioses o hijos de poderosos jueces o gente con autoridad, sería a hijas de hombres. La palabra hombres podría indicar entonces a hijas de hombres, a mujeres de gente que no son poderosos, que no son jueces y que no tienen autoridad. ¿Ok? Es más, cuando se traduce la palabra misma en otras partes de la Biblia, a veces se traduce esta parte como príncipes, y los príncipes son jueces y gente que tiene autoridad sobre el pueblo. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora es interesante ver la expresión de tomaron para sí mujeres, indica no a través de un respeto, no a través de una petición, no a través de conocerlas, como en el caso de Adán a Eva, sino al parecer a través de algo forzado, forzoso. Posiblemente podría tratarse en el lenguaje hebreo como no un secuestro solamente, sino una violación. ¿Ok? Versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y aquí pasa algo increíble en cuanto a la vida de los seres humanos. El promedio, habíamos visto, son como 845 años de vida del ser humano. El más joven es Enoc, quien vivió 365 años, y eso fue porque Dios se lo llevó, y el resto vivió un promedio de 845 años. Aquí lo que miramos, hermanos, por primera vez es el acortar la vida de los seres humanos. La longevidad de todos los seres humanos se acorta de un promedio de 800 o 900 años a un promedio de 100 años. Y es el primer cambio que vemos radical. Los seres humanos después del diluvio ya no vivirán 900 años en promedio, ahora vivirán aproximadamente entre 70 y 100 años. Y eso es lo que vamos a estar mirando después del diluvio. Ahorita vamos a explicar cuál es la razón. Versículo 4, dice ahí, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y esta es la palabra, vamos a llamarle mística, de la cual se han sacado varias teorías e interpretaciones. La palabra gigantes. La palabra gigantes, hermanos, realmente viene del hebreo nefilim. Es una palabra hebrea, la cual significa nefilim. Eso es lo que significa la palabra gigantes. Nefilim. Y lo primero que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a traducir esta palabra porque solamente se encuentra en dos partes de la escritura. La palabra nefilim, hermanos, que es la palabra que se utiliza aquí para traducir en gigantes, solamente se utiliza aquí en Génesis capítulo 6, versículo 4, y también se utiliza en Números capítulo 13, verso 33. Así que vayamos primero a Génesis capítulo 13, verso 33 y veamos el contexto de lo cual se habla. Recuerden que los israelitas van a entrar a tierra prometida, y al entrar a tierra prometida se van a encontrar que mandan espías, y al regresar los espías dan un reporte de lo que ellos consideran se mira en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. ¿Ok? Entonces, en Números capítulo 13, en el verso 32 y 33, se va a mencionar una vez más la palabra nefilim, ¿ok? Y hablaron, 32, mal entre los hijos de Israel, ¿verdad que sí?
Dice ahí también, Bene, ¿verdad? Had Israel. ¿Ok? Cuando dice hijos, se refiere a seres humanos, como en el caso de aquí. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y ahí vemos el concepto de lo que es la palabra Nefilim, ¿ok? Esto es, versículo 33, también vimos ahí Nefilim, también vimos ahí gigantes. La idea de la palabra gigantes, hermanos, tiene que ver con la estatura de una persona. Nefilim se traduce en el contexto de Números 13, 32 y 33 como gente de grande estatura. Por eso dice que también ahí vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, raza de los Nefilim, Así que en el contexto Nefilim, la idea es gigantes, la idea es gente de alta estatura, ¿ok? Eso es lo que es Nefilim, gente de alta estatura, ¿ok? Preguntas hasta aquí, vamos, antes de continuar. ¿No? Ok, sigamos entonces, ¿ok? Ahora, en la historia propia, muchos creen que cuando dice los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Es lo que muchos dicen, eso dicen los testigos de Jehová también, ¿ok? Creen que cuando dice los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Primero, hermanos, tienen ustedes que entender que en ninguna parte del libro de Génesis, capítulo 6, se hace mención de que Bened haga referencia a la palabra Malak, en hebreo ángeles. Porque ángel en hebreo es Malak, hijos es Benei. Y Benei, hermanos, indica seres humanos, cuando Malak significa seres espirituales. ¿Ok? Esto es muy, muy importante. Ahora, asimismo se ve en otras partes de la Escritura. En otras partes de la Escritura. Uno de ellos que me gustaría ver sería el Salmos 82. Fíjate cómo dice el Salmos 82, ¿ok? Salmos 82. Así que la primera pregunta que nos hacemos es, ¿podrán ser los hijos de Dios ángeles? Es la primera pregunta que nos hacemos, ¿verdad? En una forma afirmativa yo ya he puesto que no, pero les voy a explicar por qué. ¿Ok? Salmos capítulo 82, en el versículo 1. Salmos 82, versículo 1, dice ahí, Dios está en la reunión de los dioses, Elohim, ¿ok? En medio de los dioses juzga, Elohim, pero con la K, Elohim. Dioses a veces se consideran el aspecto, ¿verdad?, de un ser humano que está juzgando. Ahora, fíjate cómo dice ahí en el versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses, vosotros sois Elohim, y todos vosotros hijos, Benei, o sea, hijos, ¿verdad?, del Altísimo. Y aquí ya se coloca a Dios ya no como solamente como Elohim, sino como el Elión en hebreo, que es altísimo, el que está en las alturas. Y versículo 7 dice, pero como hombres moriréis. Aquí se mira que en el contexto de la poesía hebrea se está colocando a estos dioses y a estos hijos como simples seres ¿qué? Humanos, como simples seres humanos. ¿Ok? Ahora, no solamente ello, pero ¿qué es lo que hizo que la gente pensara que hijos de Dios son ángeles? Lo que tiene que ver con ello, hermanos, es un libro apócrifo. La vez pasada pregunté, pero quiero volver a preguntar. ¿Alguien de aquí no sabe lo que significa apócrifo? Levante la mano, no sabe. Ok. Apócrifo indica un libro
que no es inspirado por Dios. Esto es que hay muchísimas cartas y libros que no se encuentran en lo que se llama el canon del Antiguo Testamento. Esto es, son libros que no se consideran inspirados, por lo tanto no se pueden considerar como palabra de Dios. Uno de ellos, hermanos, que se escribe, aproximadamente el tercer siglo antes de Cristo. Así que tú tienes que colocar aproximadamente 5,000 años, pasan 4,700 años después y se escribe este libro apócrifo que se le llama el Génesis apócrifo de los rollos del Mar Muerto. Es más, cuando se encuentran los rollos del Mar Muerto, entre todos los rollos se encuentra este libro que se llama Génesis, pero es apócrifo porque se escribe en arameo. En arameo. Ahora, yo he explicado esto, yo no sé si se los he explicado a ustedes o a alguien más, pero hay una distinción entre arameo y hebreo. Son dos lenguajes. El hebreo es el lenguaje con el cual se escribe el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Esto es Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y ¿qué? Y Deuteronomio. O en hebreo, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbat y Devarim, que son los 5 libros. Se escribe este libro de Génesis, esto se escribe en hebreo. Cuando los judíos son llevados en cautividad hacia Babilonia y Asiria, en Babilonia ocurre un concepto de cambio de lengua, una mezcla medo-persa con hebrea, y eso es lo que se le llama arameo. El arameo es el lenguaje que nace después de la cautividad babilónica. Ya hablamos de que el Torah es la ley de Moisés, el Mishnah es la ley oral y el Talmud es la interpretación de la ley oral. ¿Verdad que se acuerdan de eso, hermanos? ¿Sí se acuerdan de eso, hermanos? Hay 2 Talmuds, hay 2 libros de interpretación. Uno es el Talmud de Babilonia y uno es el Talmud de Galilea, o que también se le llama de Jerusalén. La diferencia es muy sencilla. Un Talmud está escrito en arameo y otro Talmud está escrito en hebreo. Por lo tanto, a aquellos que estudian el Talmud en hebreo se les llama rabís, y aquellos que estudian el Talmud en arameo se le llama rab, porque no alcanzan a li, porque no saben el idioma completo en hebreo. Ahora, este libro apócrifo que se encuentra en los rollos del Mar Muerto se escribe en arameo, lo cual fluye que se escribe esta copia 3 siglos antes de Cristo y se escribe en arameo. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Ahora, esto es lo que dice el libro apócrifo, lo tengo que leer para que se entienda el contexto de lo que estamos hablando. Dice ahí: y contra ángeles, quien Dios mandó a la tierra, Dios se llenó de ira. Dios les dio el mandamiento y el dominio y los abatió hasta lo más profundo de la tierra, los cuales están asolados. Y bajo este contexto, hermanos, muchos creyeron en una fascinante historia de Hollywood, diciendo que como aquí menciona ángeles, pues es posible que a quienes se refiera cuando dice Benei Ha et Elohim, se refiera a ángeles y no a seres humanos. De aquí viene la idea general de un mito, una historia muy buena, si te pones a pensar, que los ángeles vinieran y tuvieran relaciones con los seres humanos, algo que ya lo creían los griegos en el tiempo cuando se escribe esta idea del Génesis apócrifo en arameo. Durante ese tiempo la mitología griega está al 100, se traduce el Antiguo Testamento a la Septuaginta y pues la idea sienta muy interesante y muy muy bien. Ahora les voy a dar otro contexto por el cual no puede ser posible que los hijos de Dios sean ángeles. Miren, vamos a ver en Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 25. Hay una gran diferencia entre los ángeles y los seres humanos. Hay una gran diferencia entre los ángeles y los seres humanos. La diferencia
tiene que ver con la ausencia de un cuerpo terrenal. Con la ausencia de un cuerpo terrenal. En Marcos 12, en el versículo 25, dice ahí la palabra de Dios. Marcos 12, versículo 25, dice ahí la palabra de Dios. Esto es, ¿pueden los ángeles ser los hijos de los hombres? Es la pregunta que estamos haciendo. O la pregunta que haría ahora sería, ¿han visto en alguna parte de la Escritura la noción de que un ángel cohabite o tenga intimidad física con un ser humano? ¿Lo han visto, hermanos? No se lee en ninguna parte de la Escritura. La otra pregunta sería, ¿han visto en la Escritura que un ángel tiene cuerpo físico? ¿Han visto en la Escritura que un ángel tiene cuerpo físico, cuerpo, carne y sangre? ¿Han visto eso en la Escritura, hermanos? No, totalmente ausente. Se mira en la Escritura que cuando los seres humanos vieron ángeles, siempre dicen, vi a uno como vestido de blanco, pero no totalmente el cuerpo físico, sino como. En este sentimiento, hermano, lo que tenemos que entender es lo que dice Jesús. 12:25 dice así, 24 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están, ¿qué, hermanos? En los cielos. En el contexto de lo que explica Jesús es, los ángeles no tienen cuerpo físico primero. Los ángeles, al no tener cuerpo físico, no tienen género. Los ángeles no son hombres o mujeres como los seres humanos. No tienen género. Los ángeles son, como dice su propia palabra, mensajeros de ¿quién, hermanos? De Dios. Y en su objetivo, nunca vas a ver en la Escritura que su objetivo es venir a cohabitar con los seres humanos. Primero, porque para cohabitar se necesita, hermanos, un cuerpo físico. Si no, ¿cómo vas a meterte con un ser humano? Si lo quieren ver como la historia de Hollywood, o si lo quieren ver como la interpretación incorrecta que viene del apócrifo, o si lo quieren ver como los testigos. Si es así, ¿cómo puedes pensar que un ángel tenga cuerpo físico o se haga un cuerpo físico como si tuviera ese poder y luego decidiera que sea masculino, que tenga parte genital y luego decidiera meterse con una mujer y que del ángel y el ser humano pues nazca alguien más? O sea, eso es como que incongruente con el contexto de toda la Escritura. Ok, entonces no hay un caso en la Biblia donde se hable de la unión sexual entre ángeles y humanos, ¿verdad? No podemos dejar que esta parte de la traducción llegue a perturbar nuestra mente, llevándonos a vagar en historias místicas, como pasó también entre los seres humanos del tercer siglo. ¿Okay? Entonces regresamos al punto. ¿A qué se refiere? Porque eso es lo que tenemos que entender, hermanos. ¿A qué se refiere Génesis capítulo 6? Regresemos a Génesis capítulo 6. Vamos a continuar y vamos a ver. ¿Será que los hijos de Dios se refiera a hijos de Elohim como hijos de poderosos, de jueces y de personas de autoridad? ¿Será que a eso se refiera? Ok, ahora, si ves tú el contexto, hermanos, dice ahí, había gigantes, ¿verdad? Había gigantes, Nefilim, en la tierra en aquellos días. Y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. A ver, primero, muchos dicen, bueno, estos gigantes de la palabra Nefilim, cuando tú separas la palabra Nefilim, hermanos, hay una parte interesante, porque en la palabra Nefilim, esta parte del principio, Nefilim, de aquí, Nefal significa caer, y se puede traducir como caídos, y la traducción no está mal, ¿ok? Caídos. Pero si estamos asumiendo
que se refiere a los ángeles caídos, lo primero que estamos poniendo es ahí la idea de la palabra ángeles, la cual no existe en el contexto. Eso es lo primero que estamos asumiendo, ¿ok? Ahora, segundo, hermanos, cuando vemos esta parte aquí, si son los hijos de Dios como jueces, veamos el contexto. Había gigantes, ya había gigantes. Imagínate qué pasaría si una persona no tuviera que morir sino hasta los 900 años. ¿Cuánto podría crecer? Es la primera parte, ¿ok? La segunda parte, hermanos, había gigantes en la tierra en aquellos días. La pregunta sería, ¿de quiénes se refieren estos nefilim? Si nefilim, lo cual estás traduciendo la palabra nefal como caído y nefilim en plural como caídos, si estás asumiendo que se refiere a los ángeles, el problema que tendrías con eso sería, dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios, ya en el contexto ya no está hablando de los nefilim, está hablando de los hijos de Dios, de lo cual habla en el versículo 2. O sea, no puedes confundir y decir, es que el nefilim son los hijos de Dios. Esa es la primera parte, ¿ok? No entra en el contexto. Los nefilim son unos y los hijos de Dios son otros en este contexto. Ahora, si los hijos de Dios se miran más correctamente como los hijos de Elohim, esto es, los hijos de los jueces, la primera cosa que tendríamos que ver es si la palabra o la idea de Elohim se traduce de esa manera en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, vemos en el libro de Éxodo capítulo 4 en el verso 16, pongan un separador ahí, Éxodo capítulo 4 en el verso 16 dice así, Éxodo 4 verso 16, dice así, dice, y él hablará por ti al pueblo, hablando de Aarón para Moisés, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Pues sí, ahí precisamente, si lo quieren ver traducido en el hebreo, sería, y tú serás para él en lugar de Dios. Esto es, tú serás para él Benei Elohim. Benei Elohim. Correctamente. Ahora, si ves tú ahí en 7 versículo 1, dice ahí, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Pues ahí también la idea de Dios, hablar por parte de Dios, se refiere a la palabra Elohim, correctamente. Aún en Éxodo capítulo 21, en el verso 6, hermanos, cuando dice ahí, Éxodo 21, versículo 6, dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces, ante los Elohim, que es la misma idea de la palabra que se utiliza en Benei Elohim. ¿Ok? Por lo tanto, en el contexto de la palabra Elohim o Elohim, que se traduce como Dios en Génesis 6, versículo 2, nos damos cuenta que en otras partes del libro de Éxodo, la misma palabra no se traduce como Dios, se traduce como jueces, o como alguien que habla por parte de Dios, o como alguien que tiene autoridad para hablar por parte de ¿quién? Por parte de Dios. Ahí mismo en 22, versículo 8 de Éxodo, dice también, si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado ante los Elohim, ante los jueces, correctamente, ante los jueces, porque la palabra Elohim hace referencia a una persona que tiene poder y una persona que actúa con justicia. Una persona que tiene poder y una persona que actúa con justicia. En este sentido, entonces, si Génesis 6.2 está diciendo que los hijos de Elohim, en el contexto de la traducción jueces, decimos que los hijos de los jueces. Pero ¿quiénes serían los jueces? ¿Cuál es el contexto totalmente de los jueces? Pues los jueces serían aquellos que guardan justicia por parte de Dios. Y que, como en otras partes de la Escritura, la idea de hijos de Dios hace referencia a aquellos que están haciendo la voluntad
de Dios. En este contexto sería más correcto la traducción, ¿ok? Pero todavía no hay. Porque entonces, ¿por qué se le llama a los nefilim, los caídos? Bueno, podría ser tal vez porque los caídos, podría ser los caídos de la grandeza de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, o caídos en cuanto a la idea de cómo hicieron caer y perturbaron al mundo, en cuanto a la moralidad que habían aprendido del mismo Señor, o caídos tal vez porque hicieron caer al resto de la humanidad, cuando hicieron que todos cayeran en maldad en cuanto a su corazón. ¿Ok? Todavía hay otro caso más interesante, ¿no? Fíjate cómo dice Salmos capítulo 49, versículos 2 y 3. Porque si los hijos de Dios o los hijos de los jueces, si lo viéramos por esa manera, esto es Benei Ha Elohim, si los hijos de Dios son los hijos de los jueces, ¿por qué dice entonces que tomaron a las hijas de los hombres? Y es interesante que diga hijos de Dios o hijos de los poderosos o hijos de los altísimos o hijos de los que tienen autoridad o hijos de los jueces, luego que hayan tomado hijas de hombres comunes, de hombres que no eran príncipes, que no eran jueces, que no tenían la autoridad y que no hacían la voluntad de Dios. Aquí por primera vez se mezcla lo que podemos entender como el yugo desigual. Lo veremos en un momento un poco más, ¿ok? Salmos capítulo 49, en el verso 2 y 3, dice así: así los plebeyos como los nobles Elohim, dice el rico y el pobre juntamente. En esta idea, en este contexto, los plebeyos se consideraba también hijos de hombres, pero no hijos de príncipes, ni de gente noble, ni de gente que estuviera a su altura, a su estatura, a su gran altura, a su grandeza, a su gigantez, para que me entiendan. ¿Ok? Ahora, si lo viéramos de esta manera, hermanos, vamos a entenderlo todavía un poquito mejor. ¿Ok? Si lo viéramos de esta manera, diríamos, en Génesis capítulo 4, en el versículo 26, Génesis 4 relata la historia de Caín y Abel. Caín mata a Abel. Caín tiene hijos, 5 generaciones se mencionan. Sus cuarta y quinta generación corrompen la moralidad, que pecan en 3 aspectos: poligamía, instrumentos musicales para los dioses e idolatría. ¿Se acuerdan ustedes de eso, hermanos? Eso ya lo vimos. ¿Ok? En este sentido, la descendencia de Caín relata el inicio de la caída moral de lo que eran antes Adán y Eva. Luego, cuando acaba de hablar de ellos, hermanos, inicia el otro contexto, ya no el linaje de Caín, ahora el linaje de Adán. Esto es, la simiente ya no de la serpiente, sino la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Y ahí en Génesis capítulo 4, en el verso 25, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer. Ahora, esto es muy importante, hermanos, en el contexto de la palabra, porque yo les había dicho a ustedes, hermanos, que la palabra conocer en el hebreo es yada. Yada significa conocer, que significa habilidad, conocer, reconocer, venir a conocer, cohabitar, declarar, tener intimidad con una persona. Y es interesante, hermanos, en esta idea, esta expresión de yada, la cual no se utiliza, hermanos, en el contexto de Génesis 6, versículo 4. En 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron. Aquí ya no es conocieron, aquí es se llegaron. La palabra es casi similar, pero un poco distinta. La palabra es yalad. Permítanos. Yalad.
Discúlpanos, la palabra es Yalat. En este contexto, esta palabra Yalat se traduce como se llegaron y no se traduce como cohabitar o tener intimidad con una mujer. Pero no es el caso que les quiero tratar, hermanos, ¿ok? Ahora veamos. En Génesis 4, versículo 26, vimos la vez pasada cuál es la diferencia entre los descendientes de Caín y los descendientes de Adán. Adán tuvo a Caín y Abel, Caín mató a Abel, Adán sustituyó a Dios su hijo, al cual le llamó Set, y Set tuvo un hijo que se llamó Enós. Y Enós, hermanos, empieza a mirar por primera vez la idea de invocar a Dios. ¿Se acuerdan ustedes? 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí por primera vez se encuentra la idea general de lo que es hablar con Dios, llamar a Dios, posiblemente cantarle a Dios. La idea de la palabra invocar. Invocar a Jehová, lo cual está ausente en la descendencia de Caín. Ahora, en Génesis capítulo 5, en el versículo 24, otro concepto que vimos también es la idea de que de todos estos descendientes, Sed, Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, y luego sigue, ¿quién, hermanos? Enoc. La séptima generación, hermanos, dice que y caminó con Dios. Y yo les explicaba que caminar indica, hermanos, alguien que acompaña hasta hacerse como aquel que está acompañando. Y solamente vivió 365 años. En el contexto, lo mismo sucede con Noé. De todos los seres humanos antes del diluvio, hermanos, solamente fue Noé el que fue de alguna u otra manera encontrado por Dios como alguien aceptable de entre todos. ¿Ok? Por lo tanto, sí también es posible que cuando diga los hijos de Dios, se refiera a aquellos que invocaban, que caminaban y que eran jueces de la voluntad de Dios. O sea, Benei Ha Elohim, que es más correcto. Esto es, había seres humanos que todavía caminaban, invocaban y por lo tanto se les declara por el mismo libro como hijos de Dios. Porque era gente que tenía, para que me entiendan en un contexto correcto, hijos de poderosos, hijos que hacían la voluntad de Dios, hijos de Dios. Pero aquí ya ocurre lo que se encuentra como la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y las hijas de los hombres. Esto es, si se refiere a los hijos de los jueces tienen que enseñar la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que sus hijos vayan en contra de lo que sus padres están enseñando y se metan con mujeres que no son consideradas hijas de los hijos de Dios? Es lo que se empieza a entender como la primera vez que se encuentra un yugo desigual, donde los hijos de aquellos que hacen la voluntad de Dios se juntan con las hijas de aquellos que no la hacen. Y en este sentido se les podría llamar caídos totalmente, porque cayeron del contexto de lo que tenían que haber guardado conforme se lo estaban enseñando sus padres los jueces. O sea, cayeron en su moralidad, en una inmoralidad, y fueron el inicio de corromper totalmente la humanidad, y los que causaron por ello el diluvio. ¿Sí me están entendiendo todos, hermanos? Un ejemplo de esto lo voy a dar, ¿ok? Para deducirlo de una manera correcta. En la esencia de Dios, dice Efesios 6 y dice también Éxodo 20, dice, honra a tu padre y a tu ¿qué? Y a tu madre. ¿Qué es el primer mandamiento? ¿Qué? Para que sean, ¿qué, hermanos? Tus días de larga, ¿qué? O sea, que vivas mucho. Haría más sentido la razón por la cual pasaron los seres humanos de vivir 900 años a solamente 100 años, cuando no estaban honrando a sus padres que le estaban enseñando lo que tenían que hacer ante los ojos de Dios. Cuando empiezan a mezclarse con simplemente las hijas de los hombres.
lo cual viene a ser como una esencia no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento: no os unáis en yugo desigual. Y por consecuencia viene aquello. Ahora haría mucho más sentido esto, hermanos, si la generación de la cual se está hablando en los hijos de Dios se refiere a los hijos de los jueces o los hijos de Elohim, y en ese sentido se refiere a la descendencia de Set, mezclándose con la descendencia de Caín. En versículo 4 entonces dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, o sea, los hijos de los jueces, o Benei ad Elohim, dice a las hijas de los hombres, o sea, a las hijas humanas también de hombres, ya no de poderosos, ya no de gente con autoridad, ya no de nobles, ya no de gente de alta moralidad, sino con gente normal. Dice, y les engendraron hijos. Y en este contexto la palabra hijos, hijas, hijos, hijas, se refiere a seres humanos siempre en toda la Biblia. Nunca en ninguna parte de la Biblia hace referencia a que se refiera a ángeles, porque ángeles es melak en hebreo y esto es bené. Son cosas fáciles de entender en el idioma. Aparte, si lo quieres ver en español, en ninguna parte de Génesis 6 se está diciendo ángeles. Se deduce ello por la palabra gigantes, que se traduce como nefilim, o sea, los caídos. Ya se está asumiendo que los caídos hace referencia a los ángeles que cayeron, pero también estamos diciendo que es posible que haga referencia a aquellos que cayeron de la moralidad al no hacer caso a sus padres. Y lo cual contribuye al contexto de Génesis 6. Versículo 4 dice ahí, dice, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron valientes de renombre. ¿Ok? Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Aquí ya empezamos a ver la corrupción en toda la tierra, como consecuencia de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Lo cual sucede en toda la escritura, ¿ok? Los hijos de Israel se juntan con las hijas de los cananeos y empieza a haber idolatría por todos lados. Eso se entiende mejor de esa manera. Y dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Claro, porque al haber mezclas, hermanos, ¿qué sucede? Ya no se está guardando bien la voluntad de Dios. Versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Y es interesante, hermanos, porque si se le va a considerar a Noé como alguien que está enseñando voluntad de Dios, o como Enoc, o como Enos, los hijos de Set, entendemos lo siguiente. Enoc halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuántos hijos tuvo Enoc, hermanos? ¿Cuántos hijos tuvo Enoc, hermanos? Tres, ¿verdad que sí? Perdón, Noé. ¿Cuántos hijos tuvo Noé, hermanos? Tres, perdón. Entonces, si Noé tiene 3 hijos, ellos al parecer no toman hijas de los hombres. Ellos sí se suben al arca con Noé. Y ellos preservan el linaje de la mujer. ¿Ok? Porque este Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y luego el versículo 9 continúa esa parte. Es para mí, hermanos, una vez más, se me hace mucho más lógico por el contexto de la Biblia, no solamente por Génesis 6, más lógico esta idea, primero por la palabra hijos, segundo por la palabra Elohim y tercero por la ausencia de la palabra ángeles. Aparte no haría sentido, es incongruente, hermanos. Colocarlo es como muy interesante, sí, es como un buen mito, como una excelente leyenda, ¿no? Decir, los ángeles vienen y es como excelente, hermanos. Cosas que creían los griegos, ¿verdad? Pero pues no entra, no encaja, hermanos, en todo el contexto de la Biblia. Los testigos lo creen, hermanos, ellos lo dicen. Dicen que los gigantes son los primeros héroes de
de la tierra, y dicen eso. ¿Y de dónde los sacan, reitero? Del proceso que los he llevado. Del libro apócrifo, de ahí sacan la historia de esa primera interpretación y de ahí se agarran diciendo, es que aquí dice ángeles. Ahora, por el tiempo que me falta, hermanos, en la parte final del bosquejo, hablo otra vez las conclusiones, cómo llegaron a ese punto, ¿ok? Y pongo ahí las fuentes de los libros, tanto del Talmud babilónico como del Talmud de Galilea o de Jerusalén, hablando específicamente cómo llegaron a creer en que se hablaba de ángeles. Pero es ilógico, porque si tú lo lees aún de esa manera, más te das cuenta que hay un sinfín de huecos que no se llena correctamente. Ok, pero eso ya es, vamos a decirlo, ya es para otro tiempo y para unas 2 horas más para estudio, pero lo quise poner en el libro para la gente que tenga preguntas. Ahora, si lo voy a abrir a preguntas, hermanos, ¿ok? Preguntas, hermanos. Eso es lo que yo comprendo en cuanto a esta parte de la escritura. Preguntas, hermanos. Levanten la mano, ¿quién no me entendió? Dice, este hermano habló de quién sabe qué tanto habló, estoy todavía perdido. Me quedé en los Nefilim y en los Elohim y quién sabe dónde estoy. Preguntas, hermanos. ¿Hermana? Uh-huh. Entonces, en cierto grado sí se pueden hacer visibles. Totalmente. Los ángeles se pueden hacer visibles porque ya he explicado esto anteriormente, que Dios puede hacer que el ser humano vea lo invisible. Y ciertamente los ángeles son seres invisibles, que en el caso de la historia de Lot y en el caso de la historia de Abraham con Sara, donde van 3 también, se tienen que presentar de esa manera para que ellos crean. Para que ellos crean. En el caso de las mujeres en la tumba, también vieron a alguien con vestiduras resplandecientes. En el caso de la resurrección de Jesús, se ven 2 varones. Y cuando habla de varones, tendríamos que verlo muy literal para decir, no es que eran hombres masculinos, pero les levantaste tú el vestido, ¿cómo te das cuenta si eran o no eran? Pero en el contexto de ello, hermanos, una vez más, es posible ver a los seres, a los ángeles totalmente. Lo que no es posible es que los ángeles tengan cuerpo humano. Eso sí no es posible. Porque no hay una parte de la escritura que lo diga. Ok, hermano Leno. Entonces, como los que fueron a Sodoma, que los de Sodoma los hicieron llevar a Sí. Sí. Bueno, los quisieron, sí, eran ángeles, los quisieron violar. ¿Los violaron? Tenemos que entender el contexto del pensamiento primitivo, ¿ok? Por eso daba el ejemplo de, vamos a dar el ejemplo más nuevo del cristianismo. Un ángel abrió la cárcel. ¿La abrió o no la abrió, hermanos? ¿Sí la abrió, hermanos? ¿Pero qué era? ¿Era Ángela o era ángel? Porque, ¿era Ángela o era ángel? O sea, nunca vas a ver en la Biblia que se le indique un género al ángel. No se puede, porque los ángeles no tienen cuerpo físico. Estamos humanizando los seres espirituales. No se puede. Es como decir si Dios es hombre o mujer. Estamos humanizando, no se puede humanizar. Uno tiene que dejar lo divino a lo divino y lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? A ver, les voy a dar el mejor ejemplo que yo puedo darles, ¿ok? Para entender, ¿ok? En los rollos del Mar Muerto se encuentran varios libros que están dentro del canon del Antiguo Testamento, como Isaías y Habacuc. Son 2 libros. Esto es, los libros están tal y como están en el canon, en el Antiguo Testamento, igualitos. Hay como una letra más que nada de diferencia.
Pero se encuentra el libro de Génesis. Se le considera apócrifo por todo eso extra que se le coloca. No solamente se le coloca la parte de los ángeles, se colocan hasta los 7 nombres de los ángeles. Y se coloca en arameo. Tú tienes que entender que cuando se traduce del arameo, hermanos, tienes que entender que cuando no se está en hebreo, puede haber una confusión de traducción. Y eso es lo que explico en esta última hoja. La confusión de traducción en los 7 nombres que coloca el libro apócrifo, colocándolos a ellos como diciendo como si fueran ángeles. Pero si se lee correctamente, no se está hablando de ángeles, se está hablando de jueces, los cuales tenían esos nombres. Porque dice que en ese rollo que está en el vaso de las cuevas del Qumran, el primer rollo que escribe Abraham acerca de la liberación de Sodoma y de Salem. Ok, pero sí. Escribe Melquisedec Ok. acerca del universo. Ok, pero vamos a ver, ok. Está muy bien la idea, tío, ok. No me sienta, ok. Los rollos del Mar Muerto, ok, se encuentran en vasijas, en cuevas, en Qumran, en el desierto de Judea. En el vaso de Abraham. Sí, pero es lo que voy a explicar, ok. Estos rollos del Mar Muerto se escribieron en el 3er siglo antes de Cristo. Eso no lo pudo haber escrito Abraham. Porque Abraham vivió 1300 años antes de Cristo. Son 1000 años antes de esto. Lo que tenemos que entender es que las comunidades del Qumran, que eran una comunidad esenia, ellos hacían copias de los libros. Una de ellos es la copia de Isaías, que está exacta como la escribe Isaías, 800 años antes de Cristo. La otra es de Habacuc, que está exacta como la escribe el profeta Habacuc. Pero en cuanto a esta idea de el libro de Melquisedec, o el libro de Abraham, o el libro de Enoc, todas estos libros son copias, pero no se encuentran como originales. Por eso se les llama apócrifos, porque cualquier persona las pudo, ¿qué?, escribir. Es como el libro del Mormón, que según escribe Joseph Smith en 1821, hace 2 siglos, aquí en América. Es como si yo me aviento un libro, digo, me voy a aventar el libro del Génesis, y lo escribo en español. Pues lo primero que hacen, hermanos, los arqueólogos, es que van a ver más o menos el tipo de escritura, cómo se escribe y las letras, y ahí se pueden dar cuenta cuándo se escribió. Como estos libros se escriben en arameo, lo sitúan en ese tiempo, en el regreso de Babilonia. ¿Ok? Si hubieran sido en hebreo, hubiera sido otra cosa. Pero luego viene la otra parte que es importante. ¿Cómo sabemos cuándo se escriben? Porque se hace un estudio del carbono en estos rollos. Y eso sí es al punto. Y en el estudio de carbono se dice que ese papiro, ¿ok?, no papiro, perdón, esas pieles, esos rollos, esas pieles datan a 3 siglos antes de Cristo. Es imposible que los escriba Melquisedec, porque Melquisedec y Abraham fueron 1000 años antes. ¿Sí se fijan todos, hermanos? Entonces es imposible. Por eso se les llama apócrifos correctamente, o sea, libros no inspirados. Buena literatura, sí. Decir que son de Dios, no. Por eso se llaman apócrifos. Y por eso no entran aquí, no pueden recibir ellos. Uno de ellos es el libro del jubileo. ¿Okay? El que habla de los ángeles, es el libro del jubileo. Preguntas, hermanos. Dicen, ¿quién sabe de qué está hablando el hermano? ¿verdad? Pero estoy hablando de algo que es importante en cuanto a la respuesta del hermano Leno. Preguntas, hermanos. Sí. Por ejemplo, la Biblia iba a mencionar también que los judíos reconocen el libro de Enoch. Sí. Y en el libro de Enoch también relata esa situación de los gigantes. Bueno, la pregunta sería si el libro de Enoc que ellos reconocen es el mismo libro que usted está mencionando. Sí, esa era mi pregunta. No es el mismo libro. Pero ¿cómo sabemos que no es? Porque el libro de Enoc que usted está mencionando se descubre en los tiempos medievales en el siglo XV. Entonces nada más se menciona porque existió de verdad, pero este es otro que hay. Exactamente. ¿Y cómo se sabe que son los tiempos medievales?
el estudio del carbono, y otra vez, hermanos, el estudio de la forma en que se escribe. Es como se da uno cuenta. ¿Existe el libro de Enoc? Totalmente, pero no saben dónde está. Y hace referencia a Judas, totalmente, pero no saben dónde está, hermanos. Así como existe la carta de la Odisea, la escribió Pablo, totalmente, la Biblia lo dice, pero no está aquí. O sea, lo que quiero que entiendan, hermanos, es que el hecho que la Biblia haga mención del libro de Enoc no quiere decir que el libro de Enoc, el cual se encuentra en el siglo XV o XVI, indique el contexto de ese. O sea, es lo que estamos... Recuerden que ya para el segundo siglo después de Cristo, hermanos, ya había Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Tomás, ya había un montón de cartas. Pero ¿cómo se dan cuenta que no es de ellos? Una vez más, por el estilo de escritura, por cómo lo escriben. Es más, cuando yo escribo un libro, ¿ok? Y tú lees un libro que yo escribí, te das cuenta que soy yo, por la manera en que lo estoy escribiendo. Pero hay otra cosa aparte, lo que utilizo para escribirlo es un contexto de mi tiempo, que si no viene Cristo dentro de 300 años, cualquiera que agarre el libro y lo abra diga, ah, no, este fue escrito tal, por el contexto en el que está escribiendo, por los ejemplos que se están dando. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Así es como te das cuenta de cuándo es el libro. Entonces no es el mismo libro. El libro de Enoc, que no solamente habla de esto, pero habla también de los 7 cielos y de otras cosas, no es el mismo libro que el otro. Muy bien, preguntas, hermanos. Está nevando afuera, hermanos. ¿A dónde van a ir? Preguntas, no hay preguntas, hermanos. Levanten la mano, ¿quién no me entendió? Dicen tantos perdidos.